Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Estaremos hablando en el día de hoy el tercer punto sobre el ayuno. Eh, Estamos en una serie llamada Entre tú y una vida bajo el poder del Espíritu Santo. En la primera parte hablamos de lo que es la diferencia entre caminar en la carne, en el Espíritu y bajo el poder del Espíritu Santo. En esta segunda parte estamos hablando de 5 aplicaciones del ayuno, que es la herramienta que Dios ha puesto a nuestra disposición. La primera aplicación que hablamos fue desatar las ligaduras de impiedad. La segunda aplicación es buscar dirección y remover obstáculos. Y en el día de hoy vamos a estar en la tercera aplicación, que es recibir estructura. La base para el día de hoy la encontramos en Éxodo capítulo 24 versículo 12. Y la palabra enseña: el Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. A modo de resumen, para entender más o menos qué está aconteciendo en esta parte de la historia bíblica, sabemos que Moisés ha sacado al pueblo de Egipto y ahora están caminando en el desierto. Y en este punto de la historia, Jehová Dios decide traer estructura y organización a su pueblo. Es importante que entendamos que este pueblo que Moisés está liderando, que esta nación de Israel no tiene estatutos del Señor. La gran mayoría de esta generación lo único que conocía era servir bajo esclavitud a Faraón y Egipto, y que ahora este pueblo físicamente era libre, pero mentalmente eran esclavos y se comportaban por lo tanto de esta manera. Y hasta este punto de la historia, Dios ha dirigido al pueblo a través de Moisés, pasando por alto esto. Y ahora en este momento de la historia que estamos leyendo, Dios se está preparando para transmitirle a Moisés los estatutos que van a traer el orden de Dios a la vida de la nación de Israel, y que iban a comenzar a transformar la mentalidad del pueblo a la mentalidad de reino que Dios quería establecer sobre ellos. Y nos vamos a dar cuenta, si retrocedemos al inicio de este capítulo 24, comenzando desde el versículo 1 en adelante, vamos a darnos cuenta de que es Dios quien inicia este movimiento. Y esto es importante. Es importante que entendamos que Dios es la fuente que origina esta transición, que es Dios quien está al control de cómo están aconteciendo las cosas y al ritmo que las cosas están aconteciendo, que no es Moisés quien inicia este movimiento, sino que esto nace del corazón de Dios. Y esto es verdadero para nosotros en el día de hoy. Al igual que la nación de Israel, lo único que muchos de nosotros conocíamos era el yugo de esclavitud. Personalmente me identifico con esa verdad bíblica y con el pueblo de Israel a este momento, por la sencilla razón de que lo único que yo conocí por 13 años de mi vida era la drogadicción, era el ser deambulante, era el vivir única y exclusivamente para satisfacer mi adicción y sus apetitos. Durante esos 13 años, esto inicia en mi vida a mis 17 años y medio,
todo de continuo hasta mis 30, casi 31. Pero en esos lapsos de tiempos hubieron momentos donde Dios entró a mi vida. La primera vez de esto fue en 1998. La segunda ocasión fue más o menos en el 2002, 2003. Y la tercera ocasión fue en el 2006. Y toda y cada una de esas veces, Dios me libertó físicamente de mi adicción a drogas. Pero al igual que el pueblo de Israel, mentalmente yo era esclavo. Mentalmente no había recibido esa estructura. Mentalmente los estatutos de Dios no habían alcanzado mi vida. Y es muy probable que esto sea verdadero para ti que me escuchas. Si te encuentras batallando con caídas recurrentes en el mismo área de tu vida. Y es por eso que he comenzado compartiéndote mi experiencia, un pequeño resumen de 13 años de fracaso, hasta que la palabra de Dios se abrió paso en mi vida e iniciamos la jornada que ya va para 11 años y Dios nos ha traído hasta aquí. Y en este capítulo 24 del libro de Éxodo vemos unos pasos que nos van a ayudar a preparar nuestra vida para comenzar a recibir la estructura de cambio, recibir la estructura, el orden, la organización de Dios para nuestra vida, que nos va a ayudar a iniciar la jornada al cambio en esa área o áreas en las que hemos estado fracasando. En mi experiencia particular, muchos años después de haber estado limpio y sobrio, descubrí que mi adicción era el síntoma de una enfermedad mucho más seria, por llamarla de esa forma, y más profunda, y era el producto del rechazo de mis padres. Pero como estaba tan profunda ya no la podía ver, y tomó años donde Dios continuó trayendo estructura una y otra vez en mi vida hasta que pudimos llegar a ese punto. Y lo que quiero decirte con esto es que esto que vamos a estar hablando en el día de hoy va a ser un proceso repetitivo en nuestras vidas. Y el primer punto, y es el más importante de la enseñanza de hoy, es que este movimiento es Dios quien lo inicia. Y esto es de vital importancia, porque si Dios inicia un movimiento en nuestras vidas, entonces Dios es responsable de sustentar, supervisar, mantener y completar ese movimiento que Él ha iniciado, porque como Él es perfecto, Él no deja cosas incompletas. Él no inicia nada si no tiene la intención de terminarlo y llevarlo a su culminación. Es por eso que el salmista en el Salmo 117, si no me equivoco, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No queremos iniciar ningún movimiento nosotros, sino que queremos caminar en el movimiento que Dios ha iniciado, porque si Dios inicia el movimiento, su bendición va a estar en él. Si Dios inicia y abre el camino, entonces ya el camino está bendecido y no tenemos que preocuparnos por andar pidiendo bendición, porque ya la bendición de Dios va a estar derramada sobre el tramo en el que vamos a estar iniciando. Algo que es importante, aunque en este caso en específico el ayuno va a ser aplicado en esta situación, no siempre que entramos en este proceso el ayuno va a ser parte de él, a menos que Dios así nos lo indique a través de su espíritu o de su palabra. Así que el primer punto
en el día de hoy es caminar en el movimiento que Dios inicia. No iniciar un movimiento esperando que Dios lo bendiga, sino esperar que Dios inicie el movimiento y caminar por él mientras somos bendecidos. La segunda es seguir las instrucciones. Cuando Dios inicia movimientos en nuestra vida, siempre van a venir acompañados de instrucciones. Si no tenemos las instrucciones, entonces sería prudente hacer un alto y comenzar a orar hasta que recibamos las instrucciones. Cuando lees el capítulo te vas a dar cuenta de que Dios le dice a Moisés, sube al monte, y en el versículo 2 da la instrucción, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercan, ni suba el pueblo con él. Y es interesante cómo Dios inicia el movimiento y trae las instrucciones que nos van a ayudar a caminar en el movimiento que Él ha iniciado en nuestras vidas. En adición a eso, este versículo también nos enseña, y lo vamos a ver más adelante con mayor claridad, de que una vez iniciemos el movimiento, va a haber algún tipo de separación de aquellos que nos rodean para concentrarnos en este movimiento que Dios va a traer. En el versículo 3 de este capítulo 24 nos encontramos a Moisés, que entonces viene y habla con el pueblo las palabras que Dios le ha dicho. Y entonces, una vez le transfiere las palabras, hacen su ritual y todo lo que tienen que hacer. Y en el versículo 7, al finalizar, leemos que el pueblo contesta, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ok, Dios inicia el movimiento, nos da las instrucciones, pero si somos honestos, la gran mayoría de nosotros vivimos con otras personas que son íntimas con nosotros. Es muy probable que tengas cónyuge, esposo, esposa, hijos, hijas, amigos o amigas íntimas, ministerios, no sé, tienes un círculo, es muy probable. Y Moisés, antes de profundizar en el movimiento que Dios le ha dado, Moisés se encarga de comunicarle a las personas lo que está a punto de acontecer, para que las personas a su alrededor sepan qué es lo que está pasando. Y a menos que parte de la instrucción en el proceso sea que nos mantengamos callados, sería sabio y prudente algo muy sencillo. Supongamos que eres un padre o una madre, y que entonces de momento Dios te llama, vamos a suponer, hacer 5 días de ayuno. Y entonces de momento, si eres el padre, llegas del trabajo, te encierras en tu cuarto a orar y a buscar el rostro del Señor, pero no le notificaste a tu esposa lo que está pasando. Entonces tu esposa es ama de casa o viene llegando del trabajo a cocinar, a atender a los niños, se sientan a la mesa y tú no apareces en ningún lado. Entonces cuando habla contigo y te pregunta si todo está bien, tú le dices sí, todo está bien, pero no le notificas que es que no vas a estar en la cena porque Dios te llamó a un ayuno. Y esto puede traer conflicto innecesario al hogar. Y lo mismo acontece si eres una esposa. Llegas de trabajar o eres una ama de casa, haces el desayuno, haces el almuerzo, haces la cena, pero entonces le sirves a todo el mundo y te vas y te encierras a tu cuarto a orar y buscar la presencia del Señor. Pero aquellos que no saben van a pensar de que hay un conflicto en la casa. Esto va a afectar la estabilidad del hogar. Y es importante que con ese círculo íntimo, entonces nosotros le comuniquemos lo que estamos a punto de hacer, le comuniquemos lo que Dios nos está llamando a hacer, para que entonces todos caminemos en la misma página y acontezca la armonía que está aconteciendo a este punto de la historia. Y entonces todos dicen, así lo haremos y obedeceremos.
cuando continuamos la historia, nos damos cuenta que Moisés se levantó y llegó a un punto hasta donde, según iba caminando, personas iban saliendo y quedándose en ciertos lugares. Cuando empezaron a caminar andaba Josué, andaban los ancianos. Después de cierto punto eran Moisés y Josué. Y cuando llegó a la base de la montaña, subió Moisés solo. Y esto habla de cómo vamos a ir reorganizando nuestra vida según nos vayamos moviendo en la dirección en la que Dios nos está mostrando. Por más que nos guste, no todos pueden llegar a la base de la montaña y ninguno va a subir con nosotros. Y es importante que esto esté presente, porque uno de los problemas más grandes es no tener expectaciones claras en una relación. Esta es una de las causas primordiales de conflictos, de heridas y malas interpretaciones en una relación, es no tener las expectaciones claras de lo que está aconteciendo. Entonces, según Moisés se iba moviendo en la dirección que Dios le mostraba, personas se iban quedando atrás. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Es importante que lo entendamos según nos vayamos moviendo en la dirección que Dios nos está mostrando. Según nos vayamos moviendo en este mover que Dios está creando en nuestras vidas, las personas van a ir quedando fuera. Y va a llegar un momento dado donde, si queremos recibir lo que Dios quiere darnos, va a ser solamente Dios y nosotros. Es Dios y tú, Dios y yo, y no va a haber nadie más. Y todo ese caminar desde la base de la montaña hasta el tope de la montaña nos va a tocar caminarlos a nosotros solos. Y la Biblia no nos dice qué cosas enfrentó Moisés mientras subía la montaña. La Biblia no nos dice cuán empinada o cuán alta era la montaña. Lo que sí nos dice es que Moisés subió a la montaña solo. Que sea lo que sea que Moisés enfrentó durante el camino, lo enfrentó solo. Que si Moisés experimentó cansancio en esta parte del camino, lo experimentó solo. Y hay veces donde Dios remueve las personas de nuestra vida y comenzamos a experimentar las cosas solos y nos frustramos, nos irritamos, comenzamos a preguntarnos dónde está tal o cual persona. Y es muy probable que nuestro Josué se encuentre en la base de la montaña esperando que nosotros retrocedamos, porque no es que no quiera, es que no puede subir a donde estamos porque Dios mismo no se lo permite. Hay cosas que Dios las ha diseñado para que las atravesemos solos. No están diseñadas para que nadie nos ayude, no están diseñadas para que nadie nos tome de la mano. Dios las diseña y las prepara de esa manera para que las enfrentemos solos, porque son las cosas que nos van a preparar y nos van a capacitar para estar ante su presencia. Sea lo que sea que Moisés enfrentó en el camino, era necesario para que pudiese permanecer en el tope de la montaña por 40 días y 40 noches de ayuno. Y antes de entrar en esa parte, me salté un punto importante de la historia, y es que Moisés, antes de hacer su movimiento, Moisés delega responsabilidades. En el verso 14 de este capítulo 24 de Éxodo leemos: y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Y esto habla no solamente del hogar, esto habla de personas en autoridad, habla de personas en el ministerio, habla de personas que están en posiciones donde su presencia es necesaria. Y Moisés nos enseña que estas cosas no son un impedimento para iniciar estos movimientos, para movernos en estos movimientos que Dios ha iniciado en nuestra vida, sino que la
la solución a nuestro dilema es delegar, es confiar y delegar responsabilidades para poder nosotros concentrarnos en esto a lo que Dios nos está llamando. Ahora, cuando regresamos a la historia, la Biblia enseña que cuando Moisés llegó a la montaña, en el verso 15, que cuando Moisés subió al monte, una nube cubrió el monte. Una de las señales que nos va a mostrar que estamos caminando en el movimiento que Dios ha iniciado para nuestras vidas en este momento es su presencia en nuestras vidas. La Biblia enseña que cuando Moisés llegó al lugar que Dios había establecido, la nube de Dios descendió y cubrió el monte, y la nube simboliza la presencia del Señor. Dice que la gloria de Dios comenzó a manifestarse como un fuego abrasador y todos los que estaban alrededor fueron testigos. Y mientras Moisés estaba en el monte hablando con Dios, las personas alrededor estaban viendo lo que Dios estaba haciendo. Estaban viendo la gloria de Dios manifestarse mientras el hombre de Dios hablaba con él. Cuando iniciamos la jornada en el movimiento que Dios inicia, obedeciendo las instrucciones que Él nos da, las personas a nuestro alrededor van a ver la gloria de Dios en lo que está haciendo en nuestra vida. Y ahora, como parte final de la enseñanza, quiero presentar un escenario que es importante y que pasamos por alto cuando leemos esta historia y continuamos en el capítulo que sigue. La Biblia nos enseña que en esta ocasión, en este ayuno, Moisés recibe las tablas directamente de Dios. Moisés no hace absolutamente nada, aparte de obedecer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Moisés no tuvo que hacer tablas, no tuvo que escribir. Dios hizo todo ese trabajo. Y esto es increíblemente importante y ya mismo vas a ver por qué. Dios inicia el movimiento, Dios da las instrucciones, Moisés organiza la vida, Moisés inicia el camino, las personas van quedando atrás, Moisés enfrenta lo que tiene que enfrentar todo desde la base hasta la montaña, llega a la montaña, la gloria comienza a manifestarse y Moisés recibe. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de Dios valorizar y defender y preservar lo que hemos recibido en el tope del monte, no importa lo que enfrentemos cuando bajemos del monte. La Biblia enseña que cuando Moisés descendió, porque Dios le dice desciende, porque el pueblo que sacaste de Egipto, esto está pasando en el versículo 25, desciende en el capítulo 25, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está perdiendo. Y cuando Moisés desciende, encuentra que Aarón había hecho unos becerros de oro, le llamaron Jehová y estaban haciendo fiesta. No voy a entrar en los detalles, hay mucho que decir, pero no quiero entrar en los detalles aquí. Esta es la parte que quiero que entiendas. Moisés tiene en la mano las tablas que Dios le da. Y es importante mencionar, no quiero ser cacofónico, pero quiero que entiendas cómo está el orden. Dios inicia el movimiento, Dios da las instrucciones, Moisés camina, Moisés está recibiendo en el monte. Dios nuevamente en esta parte finaliza el movimiento, envía a Moisés de vuelta con la única intención de que el pueblo no terminara perdiéndose más. Sin embargo, la Biblia enseña que Moisés se enoja y con lo que recibió de Dios pulveriza los becerros. Y ahora todo lo que recibió de Dios fue quebrantado por no saber manejar la adversidad. Es importante que recuerdes que el diablo siempre va a intentar robar, matar y destruir cualquier movimiento que Dios inicie en tu vida. Que mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las instrucciones de Dios para traer estructura, el diablo estaba preparando caos en el pueblo
con toda la intención de destruir lo que Dios estaba haciendo. Y si caemos en esta trampa, que fue lo que le pasó a Moisés, la Biblia dice que Dios nuevamente inicia un segundo movimiento en la vida de Moisés. La Biblia enseña que Dios nuevamente da instrucciones a Moisés, pero en esta ocasión le dijo: y ahora trae 2 piedras contigo para que hagas las tablas y escribas lo que yo te voy a decir. Y esta es la parte que quiero que quede grabada en nuestras mentes y corazones. La primera vez Dios proveyó las tablas y proveyó la escritura. La segunda vez fue Moisés quien tuvo que proveer estas cosas. Entendemos, hermanos, hermanas que me escuchan, de permanecer en ese primer movimiento donde recibimos de Dios. Si destruimos ese primer movimiento, la reedificación va a llevar mucho más de nuestro esfuerzo. Va a tomar más tiempo innecesario. Moisés nuevamente tuvo que subir a la montaña, volver a enfrentar todas las cosas que enfrentó la primera vez para llegar a la montaña. La gloria volvió a descender, Dios fue fiel, pero en esta ocasión Moisés tuvo que darle forma a las piedras para hacer una tabla. Y entonces Dios hablaba y Moisés escribía. Y esto habla de esfuerzo. Esto habla de pasos añadidos innecesarios en el proceso por nuestra incapacidad de manejar la adversidad correctamente. En el caso de Moisés, la adversidad provocó enojo, el enojo lo provocó a romper las tablas del pacto. ¿Qué emoción provoca en nosotros la adversidad? Es algo que tenemos que trabajar con el Espíritu Santo, porque lo cierto es que si no aprendemos a manejar la adversidad correctamente, estas emociones que provocan o son provocadas por la adversidad van a robar lo que Dios ha depositado en nosotros. Y la segunda vez, cuando Dios genera el movimiento, no va a ser depositado. Ahora nosotros tenemos que esforzarnos para obtener lo que Dios proveyó la primera vez, y entonces grabar en nuestros corazones lo que Dios nos está diciendo. Porque lo que está escrito en esas tablas era la ley que iba a transformar la vida de la nación de Israel. Y Moisés recibió esta estructura a través de ayuno y oración por 40 días y 40 noches. Esta estructura que Dios quiere traer a nuestras vidas va a transformar nuestras mentes, va a transformar la forma en la que vemos las cosas, va a transformar la manera en la que vivimos, va a transformar la manera en la que interactuamos con Dios, con nosotros mismos, con nuestro prójimo. Y el diablo sabe esto. Y para recapitular y finalizar la enseñanza en el día de hoy, recordemos que este movimiento es iniciado por Dios. Las instrucciones específicas son dadas por Dios. Le notificamos a las personas que tenemos que notificarnos. Nos comenzamos a mover en la dirección en la que Dios nos habló, porque ahí es donde está su bendición. En nuestro caminar, personas van quedando atrás. Si somos personas puestas en autoridad donde nuestra presencia es necesaria, delegamos, enfrentamos los retos que haya que enfrentar, desde la base de la montaña hasta el tope. En el tope recibimos lo que Dios quiere depositar en nosotros. En esta ocasión, a través de ayuno y oración, Dios trae estructura y revelación a nuestra vida. Y recordemos que cuando descendamos de la montaña, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a manejar la adversidad que va a venir en camino, para no romper las tablas y volver a repetir el proceso. Amado, amada que me escucha, muchas gracias por estar conmigo hasta esta parte de la enseñanza. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús, y espero que esta enseñanza haya traído claridad en cuanto al proceso y haya bendecido tu vida. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.